A ver, empezamos la charla del día de hoy con la grata sorpresa de encontrar a Manuel Gilberto Ricaldi Ricaldi, con quien hemos tenido la oportunidad de intercambiar momentos en el aula. Así que en realidad más que una charla vamos a hacer un diálogo, dada la concurrencia que tenemos. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten. Tengo acá la relación de participantes para irnos conociendo. Por ejemplo, me escucha María del Rosario Mejía Vidal. Es su audio, su audio. Active su audio, María. A ver, ¿cómo le activamos su audio, María? Creo que no tiene audio, María. ¿Estás en audio? A ver, vamos a María. Chatear con María. Eh, María, pero sí puedes escribir, ¿verdad? Por favor, me gustaría conocerte, María, que te describas de una manera sucinta para yo empezar a entablar conversación con ustedes. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Eh, a ver, voy a leer el buenas noches con todos. Le saluda Elvia Medalit Dolci Sali Rosas. Doctora Sali Rosas, ¿se encuentra? Hola. Hola, ¿me ven? A ver, un momentito. Todavía no la vemos, doctora. A ver. Sí, Ahora sí. doctor. Sí, Doctora, sí. a ver, vamos, como ya lo mencionó el personal técnico de la escuela, era para iniciar 7:10, iniciamos con 2 minutos más. Dada al número de participantes, en este caso quisiera hacer un diálogo con ustedes respecto al tema abordado, que es escenarios políticos en tiempos de COVID. Quien les habla es el doctor Johan Ramírez Chávarri. Bueno, muchos ya me conocen, siempre he tenido la oportunidad de participar acá con la plataforma de Sofía, de la Escuela de Posgrado, que dirige el doctor Ramírez Chávarri, Willy Ramírez Chávarri, con quien he tenido la oportunidad de realizar muchos proyectos en conjunto, liderados por él. Y nosotros siempre participamos, estamos imbuidos en estos temas académicos debido a la parte formativa que tenemos de habernos visto ligados siempre en la actividad educativa. Desde que venimos de provincia a Lima para estudiar, estamos siempre inmersos en ello. Y esto también nos ha llevado a estar más de cerca en el ambiente político. Particularmente quien les habla, tuve la oportunidad de participar como regidor en la gestión pasada con el doctor Manuel Velarde de Lepiani en el municipio de San Isidro. Y eso a mí me permitió la oportunidad de conocer más del activismo político, conocer más relacionado, digamos, lo político con lo académico, que tiene que guardar una relación en las circunstancias en las que vemos un momento de crisis. Y es lo que yo el día de hoy quiero compartir con ustedes, pero de manera dialogante. Y inicialmente veo que somos 12 participantes, yo voy a pedir, digamos, a modo de conocernos, presentarnos, hacer un diálogo respecto a lo que vemos políticamente de cara al 2021, que es
el título de la charla del día de hoy, ¿no? Los escenarios en tiempos de pandemia, escenarios políticos en tiempos de pandemia. Y me llevo muy buena impresión. Tengo a Manuel Gilberto Ricaldi, él es muy entusiasta de este tipo de actividades que hemos desarrollado y que hemos participado en clase. Voy a empezar por él, dadas las circunstancias. Veo que María del Rosario todavía no tiene su audio activo, así que Manuel Gilberto, por favor, si te presentas. Ante todo, doctor Johan Ramírez Echavarri, muy buenas noches. Y a todos los presentes también muy buenas noches. Bueno, como ya lo dijo el doctor, mi nombre es Manuel Gilberto Ricaldi. Soy egresado de doctorado en educación de la Universidad César Vallejo, donde tuve el gusto de conocer al doctor Johan. Tuvimos bastante tiempo ahí en el curso de investigación científica con él, grandes experiencias. Trabajamos bastante, como él lo ha dicho ya, en los grupos de trabajo, siempre en la parte también de la política, porque era un tema interesante, ¿no? Desde coyuntura en estos momentos, ¿no? Actualmente trabajo en un colegio de nivel secundaria, soy docente nombrado. He terminado 2 artículos, ya uno lo publicaron y el otro ya lo van a publicar en diciembre, en conjunto con algunos colegas del doctorado, y estamos tratando de elaborar un tercer artículo, ¿no? Todo en base a lo que era de género, que es por eso que me interesó también el tema de hoy, escuchar con el doctor, ¿no? Doctor Johan, gracias, y bueno, eso sería todo de parte mía en este momento. Muy bien, Manuel. Gracias. Es para... Recuerden que, comentando lo que decía Manuel Gilberto, lo que yo siempre incidía en clase, lo que yo siempre incidía en clase es que, digamos, estos grupos de conversación que tenemos y intercambiamos opiniones, nos permite a nosotros expandir nuestra red de contactos. La política es el medio por el cual una persona puede realizar aquello que por sí mismo no lo puede hacer, en favor de los demás, evidentemente, ¿no? Pero para ello necesitamos contar con una red de contactos que esté, digamos, debidamente validada, debidamente capacitada para afrontar esos retos. Vale decir, poniéndolo de ejemplo a nuestro amigo Manuel Gilberto, él es educador de profesión. Digamos, todos nosotros los que estamos inmersos hoy día en esta charla estamos enfocados en capacitarnos más, en tener mayor y mejor conocimiento, pero siempre tenemos cierta opinión respecto del activismo político. Entonces, lo que yo, digamos, quiero dejar sentado el día de hoy también es que debemos pasar de la, digamos, de la vista a la acción, no ser solo veedores de cómo es que nuestra política hoy en día se ve, pues, sosegada por un sinnúmero de decisiones, de circunstancias que se toman y que evidentemente esto genera desazón en la población. Mucho de lo que hoy sucede en la política, yo no culparía, que me tomo yo esa licencia de no culpar ni a la población ni al que está actualmente en el Congreso, para ponerlo como ejemplo. He tenido la oportunidad de conocer muy de cerca a muchos congresistas que de forma entusiasta quieren hacer algo, quieren realizar un activismo político, pero les lleva cierto desconocimiento de la forma como se realiza esta actividad. Particularmente, por ejemplo, podemos citar que existe mucha, digamos, participación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un rol preponderante el día de hoy a medida de que la población tiene mayor, digamos, mayor conocimiento del sinnúmero de actividades de los entes políticos y públicos. Pero en ello la población, digamos, percibe como mayor noticia aquello que sucede o acontece de manera negativa, por decirlo, ¿no? Si prendemos todas las mañanas los
noticieros podemos ver que la mayoría de noticias están relacionadas con temas pues, de robo, asalto, soborno, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual no significa que el rol de la prensa esté equivocado, al contrario. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder saber interpretar esa información para que esa información evidentemente no nos genere una corriente de opinión o de crítica, pero imbuida en procesar esa información. Mucho que pasa en nuestra población, digamos, por ejemplo, señor, ¿usted por qué está marchando? Bueno, yo estoy marchando porque me opongo a este tipo de actividad. ¿Bajo qué fundamento? Y ahí empiezan los problemas. Pero evidentemente todo eso tiene que ver con una corriente de cambio que se está buscando hoy en día. Hemos visto que nuestra política nacional se ha venido realizando de una manera muy recurrente de los mismos actores políticos. Y evidentemente, doy mi opinión personal, las modificaciones que planteó el vicepresidente, luego presidente Vizcarra, han recogido aquel sentir de la población. Y me pongo como ejemplo ante esa inquietud cuando joven aún yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo, digamos, se prohíbe la reelección de alcaldes? Ok, ¿quién lo prohíbe? El Congreso, a través de una ley. ¿Y cuándo se prohibirá la reelección de ellos mismos? ¿De quién depende? Del mismo Congreso. En consecuencia, digamos, ese juego de que sí va, la reforma va, lo estamos evaluando, lo estamos haciendo, digamos, esa sintonía sí la tuvo en su momento el ahora expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? De que eso, digamos, ese cambio que se realizó, efectivamente ha guardado relación con la percepción de la población de que quiere una renovación total. Y veamos que esa renovación ya se viene preveyendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pero con un lado a ver, ¿cuál valdría el término? De desatención por parte de los actores críticos, académicos, que incluso estudiamos el comportamiento de nuestra política, pero no pasamos a la acción. Ese es un detalle a tener en cuenta. Vale decir, nuestro amigo Manuel Gilberto, que hoy día lo estamos tomando como ejemplo, sería pues el mejor dirigente vecinal de su zona. Pero eso le llevaría a él a dejar esa situación, espero equivocarme, Manuel, por favor, esa situación de cierto confort, porque la política te toma mucho tiempo y para hacer política necesitas del apoyo y el soporte familiar. Porque vale decir, tú no puedes hacer dos actividades en un mismo tiempo a razón bueno, a pesar de que la tecnología está y todo lo que tenemos, pero miren, te resta tiempo. Reunión partidario política empieza a las 8 de la noche y termina a la 1 de la mañana. Quiere decir que ese tiempo no estás con tu familia, no estás con tus allegados, no estás cercano. En consecuencia, necesitas del soporte familiar para meterte. Posterior a ello, y entonces, ¿qué sucede? Aquellos académicos que están en el proceso de investigación, que levantan, que levantan información respecto a qué cambio se pueda realizar, lo hacen desde un punto de vista teórico, pero en lo práctico lo que se necesita es la participación, la acción de nosotros dentro de la política misma. Digamos, tenemos, por ejemplo, a nuestro colega abogado Pedro Quiroz Aleman, ¿no? Con el conocimiento que él tiene, con la participación gremial que ha venido realizando, ¿sería un buen referente político dentro del futuro Senado, dentro de la futura Cámara de Diputados? Definitivamente que sí. Lo cual no quita la buena intención que tengan los hoy congresistas. He tenido la oportunidad de revisar ciertos informes de algunos descargos por parte de algunos congresistas que han tenido
digamos, cierto desencuentro en el interín mismo de la política. Y lo pongo como ejemplo a la hora presidente Sagasti. El presidente Sagasti hoy, en un momento cuando él ya congresista hizo una, digamos, una descripción referente a un proyecto de ley y la manera como él pedía la palabra, incluso inició su diálogo diciendo, ¿no? Bueno, yo no conozco cómo es el trámite acá en el Congreso, pero lo que sí dejo sentado es que tengo la buena intención de que este proyecto vaya, y si eso tiene que ir a un cuarto intermedio o tiene que someterse a una segunda votación, lo que se tenga que hacer que se haga, pero no, digamos, no por el desconocimiento del interín parlamentario, que si lo ponemos al otro ejemplo, al excongresista Velázquez Quezquén, que él tuvo la oportunidad de estar 30 años en el Congreso, claro, se sabía al revés y al derecho al reglamento. Cosa que iba percibiendo digamos, la población a razón de la información que la prensa iba emitiendo, cómo se iba desenvolviendo las actividades congresales. Ahora, hay que mencionar también de que por qué resulta ser el Congreso una noticia recurrente. Y ahí me gustaría tener la opinión de alguno de ustedes. Tenemos acá el día de hoy también la presencia del representante del Partido Participación Popular, quien está en un proceso ante el Tribunal Constitucional. Y yo quisiera, digamos, escuchar su opinión de nuestro amigo Daniel Santa Cruz. ¿Me escucha? Hola. Hola. Bueno, al parecer no está. Bueno, traslado la pregunta a nuestra amiga Elvia Medalí Dolci. Coméntenos, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor Johan Ramírez Chavarri. Un gusto de estar compartiendo esta noche de su disertación. Bueno, sobre los conocimientos de los congresistas, de lo que están viendo, igual comparto de que no todos nacemos sabiendo y en el camino se va aprendiendo. Lo que vale es la voluntad y la intención de querer hacerlo, y eso va a ayudar en esa búsqueda de que se plasme todo como debe ser, ¿no? De ser más meticuloso, de revisar el procedimiento y siempre en pro de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que yo puedo opinar sobre la función de los congresistas, ¿no? Y para mí no es vital de que ser un congresista tiene que ser obligatoriamente un profesional, porque hay muchas personas que tienen mucho criterio y vocación de servicio. Entonces, no se les puede a esos ciudadanos limitar y decir que no, tú no puedes ser congresista porque tú no eres un profesional, eres técnico o simplemente te dedicaste a terminar el colegio a una empresa y por ello ya no estás calificado. Yo creo que si tiene capacidad de discernimiento y solidario y siempre ha hecho ayuda social y va a buscar el progreso, entonces no debe limitarse, debe de hacer todo. De hecho, que va a tener asesores, que va a tener complementos otros congresistas y profesionales, también que van a coadyuvar el mejor desempeño de sus labores, pero que todos debemos de participar. Todos somos peruanos, ciudadanos a partir de los 18 años, y también otro es de que escuchaba que decían que no, que los congresistas deben ser jóvenes. Tampoco comparto ello, debe de ser compartido, jóvenes y adultos, porque tenemos que rescatar que las personas mayores tienen vasta experiencia. Y esa experiencia, ese conocimiento, no lo vamos a encontrar en los libros, porque todos sabemos de que siempre es la práctica y la realidad es la que enseña mucho más. Entonces, los que tienen bastante experiencia hay que escucharlos, no digo obedecer, sino digo escucharlos y ya cada quien saca sus propias conclusiones, ¿no? Y toma lo mejor que
que se pueda, de lo que puedan ellos opinar. Esa es mi opinión, mi simple opinión, doctor. Muy bien. No es simple opinión, valiosa opinión. Evidentemente, bueno, suscribo lo dicho por la doctora también en la medida de que por ahí ya se está planteando de que para ser congresista hay que ser universitario, haber estudiado. No, ahí atentaríamos contra un principio fundamental de igualdad de todos ante la ley. Entonces, eso, al final lo que tenemos que hacer es procesar mayor información. Lo que ahora se está viendo. Y eso se notó mucho en las marchas, no sé si se dieron cuenta. Las marchas esta marcha última que hubo mucha participación, muchos jóvenes, yo he participado también en esa marcha y me di cuenta de que efectivamente la gente marchaba en un sentido aparte de haber estado en un tema de pandemia, de un encierro que digamos era un escape para protestar y todo, con lo cual no significa que esté diciendo de que ese es el motivo, no, absolutamente no. Pero a lo que yo voy es que la población trata, digamos, de expresarse, de salir y de hacer cierto activismo político a través de las marchas, lo que hicieron los cacerolazos y todo ello, pero ya no le creen tanto al actor político que va y se pone al frente y quiere liderar el tema, ya no. Lo hemos visto en el Cusco con Verónica, lo hemos visto en Lima con Ollanta y algo por ahí con otro candidato que no recuerdo. Lo que sí veo sí es que hay una mayor participación a través del tema de redes sociales. Hoy en día se procesa mayor información. Si usted se va a meter a hacer activismo político, te está claro de que se quita ese manto de privacidad y evidentemente va a tener que dar a conocer y reconocer ante preguntas incómodas que resultarían, ¿no? Por ejemplo, en el caso del candidato Guzmán, respecto a la situación que tuvo en este incendio y todas las circunstancias que eso le han mermado políticamente, lo va a seguir por un tiempo, en tanto esto continúe en un activismo mismo, ¿no? Entonces, veamos que de esta forma, la política como tal tiene un rol preponderante. La política siempre va a tener una base donde son los jóvenes los mayores actores. ¿Por qué? Porque siendo joven uno está pues rebelde, entusiasta, quiere el cambio, y ¿por qué de esta forma? A mí me parece que debe ser de esta manera más rápida, se necesita con un espacio más perentorio. Entonces, diversas circunstancias que evidentemente los jóvenes están en ese proceso de rebeldía y proceso de información que luego, a la edad de la cual ya nosotros, bueno, quien les habla base 4 y algunos de los participantes un poco más, entonces ya viene la parte reflexiva, ¿no? Pero esa parte reflexiva tiene que ser con conocimiento. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del cambio de la Constitución. Yo tuve la oportunidad de enseñar un curso de realidad nacional y una de las particularidades que dije, bueno, vamos a ver realidad nacional, ok, temas, proyectos, cómo está la situación. A ver, revisemos la Constitución. Y empezamos a revisar la Constitución capítulo por capítulo y nos dimos cuenta de que muchos estudiantes de Derecho no habían leído la Constitución. Entonces, si hablamos de cambiarla, ¿por qué? Digamos que como marketing político podría recomendar yo para algún candidato que quiera, digamos, participar como candidato ya pasado este domingo, que son las internas, es regalar una constitución. ¿Quieres cambiar la constitución? Léela y dime en qué parte la cambiamos. O se cambia toda. Entonces, detalles como eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, algo que yo también resalto de la política actual es que se necesita mayor información y que esa información que se tenga le sirva a la población para tomar una decisión. Por ahí he escuchado algunas opiniones que dicen, no, que la prensa incide, que la prensa malintencionada es válido en el juego político. No significa que lo justifique.
O sea, si tú tienes una posición digamos, de dar a conocer o de utilizar un medio o de opinar, o lo que, por ejemplo, respecto a este periodista Beto Ortiz se habla, ¿no? El tipo de crítica que hace, ¿no? Que es la crítica ácida, ¿no? Que hace respecto de diferentes posiciones. El otro día, por ejemplo, ayer, que tomo un bus para ir al centro de Lima, veo que el conductor del vehículo tenía en su programa, en su radio había puesto el programa del PBO digital de Philly Butters, ¿no? Por ejemplo, Philly Butters genera una crítica ácida, pero obviamente eso nos lleva a aquello que ya se ha ido comentando respecto a los antis, ¿no? Si estás a favor de tal o cual periodista que opina esto, estás en contra de los otros que opinan. Y evidentemente eso no es así. En la medida de que ya lo dijo el doctor Javier Purgal Vidal, de que ya lo dijo el doctor Javier Purgal Vidal una vez, si el país va mal, échenle la culpa a la universidad. Y si el país va bien, échenle la culpa a la universidad. Entonces, el rol que los académicos tienen que hacer es pasar de las aulas a las urnas, a participar en política, digamos, a salir de aquella situación de confort que en algunos casos a muchos nos acomoda bien, ¿no? Vale decir, una persona profesional encuentra un trabajo medianamente o bien remunerado y eso lo lleva a tener un sueldo que cubre todas sus necesidades y sus obligaciones, con lo cual ya no tiene pues que determinar mayor tiempo que el que le dé a su actividad laboral, le dé a su familia y evidentemente ya no hay espacio para la política. Pero sí hay momento para decir, eso está mal, ¿cómo es posible? No puede ser, hay que cambiar, es increíble. Oye, increíble es ver que uno está en el lado crítico y no entra a participar. Es muy importante el tema de la participación. Yo incido en cada oportunidad que tengo de decirle a las personas de que cuando empiezan a realizar cierta crítica de los que ahora participan en el Congreso que, por ejemplo, tenemos, es, oye, qué mal este congresista, qué mal, ¿cómo lo eligieron? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese lugar? Pero vean un detalle a tener en cuenta para que lo noten. El 43%, a ver, de los 24 millones del padrón electoral posiblemente votante para la vez pasada, solo votaron 18, con los cuales ahí hay 6 que no votaron. De esos, 43% han votado entre blanco, nulo, viciado. En consecuencia, ¿eso que genera? De que digamos, la participación y la redistribución de los espacios o escaños dentro del Congreso, digamos, se tenga no se vea bien retribuido. ¿Por qué? Porque no hay participación. O sea, digamos, la gente va a votar por no pagar la multa. La gente decide, digamos, la población decide su voto en la fila. No ha evaluado, pocos, digamos, se han tomado el tiempo de averiguar las propuestas que plantea el candidato, etcétera, etcétera. La hoja de vida del candidato, y eso que genera evidentemente que después, ya digamos, con la emotividad y con la información que la prensa te brinda, eliges a un candidato. No sé si ustedes recuerdan en el caso de la elección del alcalde de Lima, Muñoz, hoy, ¿cómo fue las circunstancias de esas elecciones? Evidentemente, él en el debate planteó su propuesta de una manera muy ecuánime, de lo más sobria, y eso evidentemente logró una receptividad por parte de grupos de prensa que lo replicaron y pasaron 2 y 3 semanas y él resultó siendo candidato en Lima. Y ese voto de arrastre fue el
que llevó a las otras, a muchas municipalidades distritales de que esta locomotora pues lograra colocar los alcaldes distritales que ahora tenemos, ¿no? Pero también con un grado de responsabilidad mayor. Muchos se dieron con la sorpresa de salir elegidos a razón de no haber hecho una campaña como algunos hicieron, ¿no? Citamos el ejemplo de Magdalena del Mar, ¿no? El candidato Madueño hizo una súper campaña, estuvo empapelado todo Magdalena, se percibía de que el efecto ganador que él a través de su participación venía haciendo era desde ya la mayor partícipe. En segundo lugar, digamos, Susel Paredes también por la forma como se movía en los medios de prensa, pero vean, ganó el candidato de Acción Popular que no se encontraba en el Perú, según refieren, no puedo afirmar aquello que no estoy seguro, pero según refieren no estuvo en el Perú y coincidentemente resultó siendo elegido a razón de un voto de arrastre, ¿no? Y de ahí otros distritos, San Martín de Porras, el Rímac, Lince y tantos otros, ¿no? Pero sí puedo citar un ejemplo, digamos, del voto hacia la persona, podría decir Miraflores, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, digamos, ganó el candidato al alcalde y hoy alcalde por un partido que no estuvo dentro de ese arrastre. Por citar un ejemplo, el caso de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho también llevó como alcalde al muy conocido Alex el helicóptero, ¿no? Alex González. ¿Por qué? Porque sucedió que el candidato de Acción Popular, o la lista de Acción Popular fue excluida. Y efectivamente ahí ganó esa lista. Pero como estaba excluida, el siguiente en la fila era Podemos en el segundo del ranking del voto de Lima. Y tercero estaba Maldonado, del candidato de Somos Perú, que había hecho una super campaña, una inversión muy grande. Se entiende de que, digamos, los gestores, inversores detrás del activismo político que él venía realizando y no llegó. Vean. Igual le ha pasado en su participación al Congreso. Hubo bastantes candidaturas que iban a este bolsón electoral, pero al final no lograron ninguno esa representación. Es por eso que la política tiene esos condicionantes y yo entiendo de que mucha de la población que quiere participar, digamos, recibe esa desazón, porque en cierta manera lo que esperamos en algunas circunstancias es percibir de que nos merecemos tal o cual lugar, pero obviamos hacer nuestra campaña política. Y esa campaña es la que hay que caminar, hay que visitar, hay que tomar con agrado el que te tiren la puerta, el que no te respondan, el que no te saluden. ¿Por qué? Porque evidentemente la política como tal tiene ese tinte, ¿no? Que yo le llamo salir de tu situación de confort. Y para salir de tu situación de confort, te invita a qué? A que muchos familiares te digan, oye, pero estás bien, ¿cuál es el motivo que tú quieres participar? Hace un tiempo, a razón de un mes, recuerdo que vino un amigo de Puno, ingeniero él, doctor en ingeniería, con dueño de unos medios de comunicación, y la forma como él quería participar me llamó muchísimo la atención. Entonces traté de orientarlo, guiarlo, verlo, cómo podría participar y de que no caiga pues en ese ente receptor de ver que ante el apremio de la persona que quiere participar, digamos, oye, se necesita esto, la campaña y todo, ¿no? Entonces, eso también hay, de que muchos activistas políticos en la medida de que hay, no sé, pues, a ver, mañana Manuel Gilberto dice, doctor, quiero ser candidato a mi distrito, y digamos, uy, ¿quiere ser candidato? Ah, ya caramba, listo, a ver, ya tienes que comprar polos en tal lugar, tienes que ir a tal sitio a las gorras, tienes que ir a tal sitio a las bolsas, etcétera. Si lo vemos así, obviamente, y no gana, se va a desanimar. Lo que sí hay que decirle a nuestros actores políticos es que todo eso se puede hacer, pero con un tema de tiempo, de planificación, de empezar a participar
en sus asociaciones, en sus APAFAs, en sus juntas vecinales, en el tema del presupuesto participativo que tienen las municipalidades, que esa ley la dejó el ahora exministro Antero Flores Arauz, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que ciertamente desconocemos, muchas personas desconocen. Entonces, eso ¿a qué nos lleva? A que tengamos esa frustración de que ya estando inmersos dices, wow, he perdido tiempo, he perdido dinero, he perdido trabajo y he perdido amigos. Y la política no es para eso, la política es para todo lo contrario. O sea, para tener más amigos, más dinero, en tanto tengas un tema laboral recurrente por la actividad que desarrollas, no significa que ese sea el fin es el bien común, pero evidentemente enfocado en que nuestra sociedad sea bien guiada en la situación en la que estamos. Ahora, cuando el título de esta charla que les estoy dando el día de hoy habla de escenarios, ¿qué escenarios tenemos de cara a lo sucedido? Digamos, ¿qué va a pasar? Y evidentemente esa es la inquietud que todos los ciudadanos, que muchos ciudadanos en el Perú dicen, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser el presidente del Perú en la situación que estamos? 24 partidos políticos sumado al del Frente Esperanza del exministro Olivera, que genera cierta inquietud, todos con candidato presidencial, algunos, salvo el FREPAP, y no recuerdo, creo que el FREPAP es el único que no tiene candidato presidencial, de ahí todos van por encabezando una lista. Particularmente yo, por ejemplo, podría opinar del FREPAP, que es una muy buena decisión en la medida de que primero que están demostrando consecuencia respecto a la manera como están desarrollando sus actividades dentro del Congreso, primando el tema de la ética, la moral, las buenas costumbres, a pesar, y lo digo así, a pesar de que algunos de sus congresistas han cometido errores fruto del desconocimiento. Pero que claro, por ejemplo, si nos vamos al tema del reglamento de ética, dice, oiga señor, usted es congresista y asume la responsabilidad de todas aquellas actividades que usted por el mismo cargo lo debe de conocer. Pero evidentemente se nota ese sentido de querer participar, de querer dar digamos, de querer gestar cierto cambio. Pero evidentemente desde una parte organizativa que la hacen muy bien. Vía María del Triunfo, vía El Salvador, resultan ser los bolsones electorales más, Cieneguilla también, los bolsones electorales más connotados de este partido, ¿no? El FREPAP. ¿Y por qué? Porque tienen un condicionante organizativo que va enfocado en la fe. Y no sé si si alguno por ahí ha visto alguna charla del extinto presidente Alan García, él hablaba, decía, no, la política guarda en ella un evangelio, y ese evangelio es un mensaje, y ese un mensaje va detrás de ¿qué? De una idea, pero esa idea va afianzada por un soporte económico. ¿Por qué? Porque a la idea del quien lidera, valga la redundancia, la idea misma, necesitas un soporte económico. Ahora, yo les digo, ¿cómo el FREPAP logra que ese soporte económico se dé? A través de sus organizaciones, sus truchadas, sus tantas actividades que desarrollan, digamos, pero del trabajo mismo. Y ellos mismos van viendo quién puede liderar, quién puede gestar cierto cambio, porque parte de aquel arrepentimiento de las personas respecto a alguna situación distinta en un modelo de vida. Evidentemente, pero ya estando en el tema político, ya son circunstancias de que, por ejemplo, para verlo ahora último con el tema de la votación respecto de la vacancia, ¿no? Digamos, en un primer momento digamos que políticamente eso para la población, a razón de cómo los medios de comunicación han dado la noticia, si me hubiesen pedido, digamos, si yo hubiese podido opinar respecto a esta circunstancia, le hubiese dicho no. Y de repente, y tendríamos un presidente del Congreso del FREPAP. Miren,
sería así. Pero eso ya estamos hablando que es una decisión enfocada en un cálculo político, que también hay que evaluar, porque cuando uno realiza un cálculo político, asume los pasivos de ese mismo cálculo. Y posterior a ello, evidentemente, te toque el achaque, ¿no? Porque las consecuencias serían, ¿no? Imaginemos, para citarlo como ejemplo, no vota, porque fueron 105 votos, creo que son 15 o 17 los miembros del FREPAP. Imaginemos que todos esos votos eran la no vacancia. Igual hubiese sido vacado el presidente. Vean, ¿ah? Entonces, y hubiese marcado una diferencia, de repente ya de estar en la mesa directiva. Pero claro, eso lo vemos hoy, porque también hay que considerar de que efectivamente, posterior a las circunstancias que ya llevó a la renuncia del congresista Merino, ya la participación se deslizó el mensaje. No sé si ustedes han visto, se deslizó ese mensaje que decía, es conveniente de que quien afronte la mesa, preside el Congreso, sea aquellos que no hayan votado a favor de la vacancia. En consecuencia, quedaba exactamente los que ahora están, digamos, siendo gestión en el Ejecutivo, con lo cual nos llama la atención, ¿no? Vean en política esos juegos, ¿no? Algunos por ahí hablaban y comentan, dice, Juego de Tronos queda chico esta serie de Netflix, ¿no? Y el programa del periodista Jaime Chincha, nada está dicho, está perfecto porque nadie sabe. Pero para los que estamos inmersamente imbuidos en el quehacer del día a día, por ejemplo, yo cuando vi esa situación dije, Gino Costa va a ser presidente. Y me dijeron, oye, pero ¿cómo puedes saber? A ver, no está afiliado, o sea, está dentro del Partido Morado, no está afiliado, es invitado, en consecuencia, él es un independiente que debió ser. Obviamente, lo que no le fue bien, me imagino, no estoy diciendo que así sea, es mera percepción, es que no negoció, no, digamos, realizó su training normal, porque Vargas Llosa, que digamos que resulta ser el referente para muchos presidenciables, lo dijo, ¿no? Sería bueno que Gino Costa suma el gobierno en las circunstancias que estamos de transición. Bueno, no se dio. Es ahora Sagasti el que está, ¿no? Y hay un detalle a tener en cuenta, y yo rescataría de Sagasti, ¿ah? Primero, que coincidentemente la preparación que él tiene, con lo cual no significa de que la manera como llega sea la forma, no. Yo considero de que en circunstancias muy extremas sea un presidente del Congreso quien asuma el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cuando la población vota por un presidente de la República, quien lidera una plancha presidencial. Entonces deberían ser los tres para ello. Pero esa circunstancia no se ha dado. Vean, si lo metimos a razón de la votación, ¿no? Votaron por PPK, a la vez por Martín Vizcarra y luego por Mecha Arauz. En consecuencia de quién era la mayoría del Congreso, en su momento, cuando se dio esa elección, Fuerza Popular. Ninguno de ellos ahorita en el gobierno, ¿no? Entonces, las circunstancias en las que se ve inmersa nuestra política lleva pues a esta situación que luego evidentemente la población no lo ve con buenos ojos, definitivamente. Eso sí hay que tener muy en cuenta. Por eso es que yo soy un ferviente de opinar respecto a que los académicos pasen a estar mayormente en un rol político. ¿Por qué? Porque hay mucha fricción en la política y se lleva al punto de que las opiniones políticas se lleven al ámbito personal. Y eso particularmente no lo veo bien, ¿no? El punto de vista, yo puedo discrepar, pues, no sé, de María del Rosario, tiene ella una opinión respecto a un punto de vista y yo tengo otra. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la parte académica? En la medida de que estamos más imbuidos reflexivamente. No significa que con esto esté excluyendo a aquellos que no tienen, digamos, mayor participación. Ya lo dijo la doctora Dolci, en la medida de que el sentido común nos lleva a nosotros a
a tener cierta performance de algunas decisiones que vayamos a tomar. A ver, aquí recapitulo yo respecto a lo que pasé en San Isidro. Tuve la oportunidad de hacer muy buenos amigos ahí y no los voy a citar los nombres, pero sí recuerdo mucho las situaciones, cómo se veían en el debate de algunas normas o ordenanzas que sacábamos, ¿no? Uno de ellos decía, ¿no? Yo parto por aquello que el funcionario viene y me hace una propuesta que es para agilizar esta gestión. Eso quiere decir que tiene la buena intención. El que me pida a mí, el que se le delegue y que a sola firma pueda suscribir, hacer y viabilizar estos temas, le doy. Y de ahí en el control posterior ya se verá si tiene, porque si comete un error, su mayor responsabilidad. Esa es una opinión. Y la otra opinión decía, no, no puede ser posible, ¿cómo puede ser? Si lo que tenemos que evitar es la discrecionalidad. O sea, dos extremos. Yo decía, wow, escucha, claro, le da todo, el otro no le quiere dar nada. A ver, y yo siempre hablaba mucho con el secretario general, le decía, oye hermano, un favor, ¿de qué trata No, doctor, a colocar, ponte recuerdo de esa época, Plaza 33 o 31. No, es un gimnasio. Y le digo, ¿de quién es el gimnasio? No, es de un señor que tenía un local. Bueno, a ver, si evaluamos, este señor ha tenido un local hacinado durante más de 20 años por carros afuera y ahora se le presenta la oportunidad de una puesta en valor de que nosotros hagamos su gimnasio, ¿no? Vale decir, se le genera unos ingresos, no sé, pues si antes no recibía nada, y ahora va a recibir mucho, pero eso como contraparte el tiempo transcurrido, ok, ya está bien, ya uno va fijando, digamos, teniendo cierta percepción de cuál sería la decisión a tomar, pero evidentemente eso explicándola al diálogo y a las circunstancias que van a llevar una decisión. Miren, solamente y en esa misma circunstancia ahora les pongo otro ejemplo. San Isidro como municipalidad tiene su área de maestranza, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? De que se planteó la idea de donar todo aquello que ya no utilizaba la municipalidad. Camiones, motos, escritorios, compu, un sinnúmero de cosas. Y se partía de la idea de que, bueno, efectivamente, ¿quién va a querer? Eso es chatarra. Ya, efectivamente, bueno, al voto, que se regale al voto. Particularmente yo voté de que se done ya y que se use el espacio cuanto antes para adecuarlo de la mejor forma. El amigo que refería de que no hay que darle todas, digamos que hay que tener ciertos controles con el funcionario, dijo, a ver, ¿por qué no hacemos una subasta? Oiga, y bueno, y tomamos su idea y dije, oye, ¿verdad? ¿No? Subasta, no creo, bueno, a ver, ¿saben cuánto se recaudó? 1,5 millones de soles. Wow, y cuando nos viene a dar cuenta la gerente de administración, yo sí levanté la mano y le digo, vaya caramba, te felicito hermano, pucha, esto es obvio, él ya tenía un tiempo de que más de 20 años en la gestión pública y sabía, y me dice, no hermano, mira, esos camiones de recojo de basura que ya no funcionan y todo, ¿qué? El camión está bueno, de repente acondicionan el motor, cambian acá y cambian allá, no será bueno para nosotros, ciertamente San Isidro siendo San Isidro, pero para otros lugares, perfecto, y vean, ¿eh? Y todavía quedó un remanente después que creo que generó unos ingresos de 400,000 más y todo ello, ¿no? Entonces, y de ahí ya dije, bueno, entonces si esto es así, hagamos estos convenios interinstitucionales entre municipalidades que tienen un mayor ingreso y que ya no usan sus recursos a medida de que tienen, digamos, mayor rédito en lo económico, en recaudación, y empezamos a enviar pues equipos a Puno, a Huancavelica y a otros lugares. Y caramba, vino un alcalde, recuerdo, de Puno, pagó el traslado del camioncito y se lo llevó.
y tengo entendido que donde lo tiene funciona de mil maravillas y es aquello que, por ejemplo, políticamente mucho se habla, ¿no? La redistribución de la riqueza, ¿no? Porque hay esos contrastes también en la política, ¿no? 20 horas. Y digamos, estos escenarios que he ido manifestando y poniendo como ejemplo la situación que yo he pasado en San Isidro, se ve mucho en el Congreso de la República, mucho, muchísimo, muchísimo. Y de cierta manera, por ejemplo, algo que ya se está tocando y se está mencionando muy recurrentemente es el tema de la educación universitaria y el tema de la utilidad que está generado respecto a la desatención del Estado. Y ahí sí yo quiero entender a muchos de los congresistas que participan y en cierta manera los congresistas de provincia, que son, bueno, quien les habla también es provinciano, que hemos venido a Lima para estudiar y para formarnos a razón de tener un mayor bienestar, ¿no? Y que eso se vea reflejado en nuestra economía, en nuestra familia y bueno, en el bienestar común que todos buscamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahí sí se necesita un mayor rol del Estado, ¿no? Porque pareciera, no digo que sea así, pareciera, y ahí yo los entiendo, aquellos que van por la nueva constitución, van por el tema del modelo entre comillas chavista, que para mí no lo es, van en el sentido de exigir más, ¿no? Yo no te atiendo, a ver, yo no te atiendo en educación, con lo cual genero una necesidad. Y esa necesidad es que tú, que quieres que tu hijo se eduque de mejor manera, tengas que pagar de tus pocos ingresos que tienes. ¿Para qué? Para que tu hijo estudie en un colegio privado. Lo mismo en salud. Yo no tengo el tomógrafo, no tengo el resonador magnético que puede determinar algún problema de manera más precisa y se puede determinar, no lo tengo. Entonces, en consecuencia, la gente tiene que pagar. Entonces, en la salud y en la educación y en la seguridad, esas desatenciones por parte del Estado han generado nichos de mercado. Y esos nichos de mercado evidentemente han sido tomados por estos emprendedores, que ya, por ejemplo, el expresidente Humala en esta última participación le mencionaba y lo decía de la siguiente manera, y lo cito, ¿no? Decía, universidades que son partidos políticos o partidos políticos que tienen universidades, ¿no? Entonces, eso ya dice mucho en la medida de que en lo sucesivo, por ahí va a entrar el mensaje, o sea, el mensaje de que la población salga y empiece a reclamar de manera más exhaustiva, caso Chile. Recuerden que Chile, en el tema de educación gratuita como tal no era, entonces, sobre todo la universitaria, ese reclamo se vio marcado en tanto ha llevado a que se dé una nueva constitución. Entonces, si vemos en este momento, el congresista Sagasti, hoy presidente, él resulta ser una persona de cierto consenso. ¿Por qué? Porque ha dado un mensaje ligado a la izquierda, pero él ya estando en el gobierno fija una posición que le llamaríamos los políticos recurrentes, la situación, el status quo, ¿no? Porque todo sigue igual, el modelo económico, y él lo dijo al día, 2 días de haber asumido, de que no planteaba una nueva constitución, cosa que sí se corría el riesgo con la asunción de la congresista que presidió la mesa para su elección. No se dio los votos, obviamente percibieron, me imagino, las demás bancadas ello, pero dentro de este juego político, quien juega un rol muy importante, y si ustedes lo ven, es el partido Unión por el Perú. Unión por el Perú, que está liderado por el congresista Vega, y quien, digamos, ha tenido el acierto, políticamente hablando, de recolectar estas 2 millones de firmas de cara a generar un referéndum que esto lleve a una constitución. Para mí es digamos, dentro de lo que el marketing político lo tiene, es una decisión
acertada hacia el resultado. ¿Por qué? Porque ese liderazgo de plantear una recolección de los 2 millones de firmas que plantea un referéndum y ese referéndum lleva a una nueva constitución, desde ya, ¿cuántos votos necesitas para pasar la valla electoral? Si, a ver, hagamos una media con 20 millones. 20 millones, con 20 millones de votantes. ¿Cuánto es el 5% de 20 millones de votantes? 1 millón de votantes. Si el congresista Vega logra recolectar no los 2 millones de firmas, sino de que 1 millón de firmantes voten por ellos, evidentemente ya pasó la valla electoral, su partido sigue vigente, en consecuencia tiene pues participación como grupo político en el futuro, las alcaldías que se vienen el 22, que es ya mismo. Igual los demás partidos, o sea, vean, y que esto no se percibe, a veces yo sí discrepo en muchas oportunidades cuando dicen, no, lo hace con el condicionante político. Sí, es política, o sea, no es malo, o sea, tienes ese juego, el juego obviamente sin llegar a un tema de demagogia, ¿no? ¿Por qué? Porque la población también ya se ha dado cuenta en este tiempo de que hay, digamos, ¿dónde es tu nicho? ¿Dónde es tu foco poblacional donde tú te vas a sentir más cómodo para acuñar un mensaje? En el caso de Unión por el Perú, lo ha hecho a través del liderazgo del etnocacerismo, entre comillas, etnocacerismo, liderado por Antauro, ¿no? ¿Por qué? Porque Antauro maneja un discurso que es un discurso que, por ejemplo, en Filipinas Duterte lo maneja, ¿no? Duterte, ¿qué dice, no? Tú, asesino, ladrón, maldito, drogadicto, yo voy a salir a matarte. ¿Por qué? Porque si yo no te mato a ti primero, si tú no me matas a mí, yo te mato a ti primero, ¿no? Pero es un mensaje que cala en el sentido de que la población, el tema de la delincuencia era tal, que evidentemente eso acá decirlo, resulta ser bastante lo que usó esta señorita, bueno, señora congresista Carla no recuerdo, García, creo es, mata a tu choro y déjalo paralítico, ¿no? Políticamente le ha dado un resultado, políticamente le ha dado un resultado. ¿Es confrontacional? Sí, causa sí, aunque ya llegó a un punto para tener en cuenta con cierta observancia respecto al tema de los bancos, que eso ya resultaría ser pánico financiero. No le pagas al banco, ahí en Puno pueden salir y quemar las agencias bancarias. Le está diciendo salgan, vayan y quemen el banco, ¿eh? Pero claro, o sea, llegar a ese punto también hay que ir moldeando. Pero vean, ¿cuál es el guante que bien interpretó el expresidente Vizcarra? Es que, oye, tú participaste y chau, ya no participas más. Así. Que han hecho recalar en esa partecita que dice, ¿no? Prácticamente, digamos, del Congreso, de los 130 congresistas actuales, van a haber 5 parlamentarios andinos, que yo diría 4, ¿ah? ¿Por qué? Porque de cajón el candidato ahora, George Forsyth, quien tiene en su lista al Parlamento andino y quien participa no es congresista, o sea, actualmente. De ahí, por ejemplo, si vemos en el caso de de APP, Chejade dejaría de ser presidente de la comisión, en consecuencia pasaría de ser parlamentario andino, si es que la cifra repartidora le da para que el candidato Acuña logre poner un parlamentario andino. Igualmente, creo que en el caso de Fuerza Popular es Galarreta, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del congresista, el excongresista Galarreta, incluso se habla de que hubo cierto, y ahí encaja aquello que se habla de los requisitos, ¿no? Él sigue trabajando en el Congreso como asesor, no recuerdo de qué comisiones, pero y ahí se hace la observación, ¿no? Pero ¿cómo? Si no tiene el título, bueno, pero sí tiene la expertise. Entonces, eso resulta válido, ¿no? Podría participar también, al parecer, se percibe, ¿no? Sería también el siguiente parlamentario andino. Y de ahí hay 2 o más que están en la lista de excongresistas. Por ejemplo, en el caso de Somos Perú, Guillermo Aliaga, que es ahora congresista, también está participando como candidato número 1 al Parlamento andino. Entonces, en buena cuenta, también hay que considerar, no lo veo malo,
también hay que considerar de que la política también necesita cierto training de político, cierto training político en el sentido de hacer carrera política. Y esa es la parte que se ve que se está, digamos, cortando y digamos, esos cortes resulta ser un poco, se le carga, digamos, ese grado de responsabilidad al votante en la medida que el votante, pues, es emotivo, ¿no? Guau, no, ¿por qué votas por él? No, me parece que está bien. Entonces, sus circunstancias apremiantes a razón de la información que se tiene. Y reitero, se necesita más información. No se sientan mal, dicen, no, hay un monopolio, el comercio tiene copado todo. Si usted lo lee y si usted lo adquiere, sí, pero si no, es libre. No me gustan estos programas, cámbialo. Particularmente, por ejemplo, en mi caso, yo en la mañana, a ver, pongo noticias, Canal 2, veo que ya empieza las que no suman para tu día positivo, para tu positivismo en el día. Ok, vamos al canal 8. Ok, empieza pongo al canal 10 y así, ¿no? Entonces, haciendo ese zapping que no todos, digamos, a razón de las circunstancias de cómo se dan las noticias, la tenemos claro, ¿no? Ahora, para finalizar, yo comparto con ustedes es que definitivamente de cara al 2021 tendremos, en mi percepción, a un presidente que no ha tenido cierta relación política. Percibo que puede ser una posibilidad de las izquierdas, ¿ah? Siempre y cuando se sepan manejar. Creo que en esta oportunidad resultaría ser la congresista que represente al Partido Morado. Si es que gana la interna Guzmán, ella podría ser la primera presidenta del Perú. Y se estaría dando el balotaje con Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque el Fujimorismo también tiene un soporte muy, muy, muy fuerte. Y hay un soporte ahí económico fuerte detrás. Si bien es cierto, nuestros conciudadanos quisieran otro tipo de circunstancias, pero prácticamente tenemos en este momento nuestro país y el mundo en realidad está partido en dos, ¿no? Ángeles y demonios, lo llamó un autor alemán, no recuerdo el nombre, pero en el sentido de que si estás a favor mío, eres mi amigo. Si no estás en contra, eres mi enemigo completamente, ¿no? Que yo lo rescato políticamente. Hay que tener en cuenta, digamos, oye, no puede ser. Políticamente, lo que le llamaríamos políticamente correcto. Señores, esa es la opinión que tengo respecto al escenario que se viene. Este domingo tenemos las internas de los partidos. Ahí vamos a ver si el candidato morado sale corriendo a celebrar o sale corriendo a apoyar a su colega Lizárraga, creo es el apellido de la candidata. Se le ve muy efusiva. Que sería lo correcto de cara a lo que se viene, porque vean, tienen su plancha a la hora presidente Sagasti, que ha renunciado, y evidentemente esa renuncia se tiene que plasmar en los hechos posterior al 22 de diciembre, que es fecha límite para la inscripción. De ahí vemos que el fujimorismo ha apostado por un tema del fujimorismo duro, que creo que en lo que yo percibo no creo que sea correcto, porque al final se gana con más votos, la mitad más uno, y dentro de ese juego, particularmente en el caso de Ollanta, para ganar el que hizo, llegó a la segunda vuelta con un mensaje y después de la segunda vuelta se arrodilló, juró, prometió hoja de ruta, hoja de vida, hoja de todo. Si no, y llegó. Vean, en el caso de BPK igual. Está bien, no fueron a votar los militares, Keiko perdió por un voto, aunque sea, no me importa, pero perdió, así es.
¿Por qué? Y recuerdo cómo es, ¿no? Las circunstancias. A veces, por eso es que en la política hay que tener mucha perceptibilidad. ¿Qué sucede, no? Fueron a buscarla. Oye, ya no, mucha gente viene ya. O sea, se creían ganadores sin serlo. Craso error. Miren, ¿no? Entonces, y posterior a ello, cuando, como decía un familiar mío ahora extinto y de quien guardo el mejor recuerdo, ¿no? Es, ¿cómo te ayudo? No vayas a pedir ayuda, ve a ayudar. Y eso es lo que tiene que hacer un político después de perder, entre comillas, perder, porque las decisiones del pueblo son las decisiones de Dios, se dice, ¿no? Entonces, lo que debió hacer Keiko Fujimori posterior a ello es darle la mayor facilidad al gobierno, pero no, que este proyecto no sale, que este proyecto no conviene. O sea, lo que ya no le convenía al gobierno por ser un tema de proyección, resultaba ser de rédito político, ¿no? Y eso se da mucho. Es como que cuando el candidato, pues, otra anécdota de las circunstancias políticas, un amigo que quería postular viene de Cajamarca, habla con el presidente, le da todas las facilidades del partido que habla, y de ahí le dice, pero no puedo porque tampoco te quieren allá. ¿Y quién no lo quería? El vicepresidente el partido que iba a participar. Entonces le digo, oye hermano, pero vamos a que converses con estos amigos y te puedas inscribir en otra lista si eres independiente. No fuimos, vamos, le dicen, ya, te inscribes, pero acá está solito, ¿a quién vas a poner en tu lista? Y levanta el teléfono y dice, oye hermano, ¿me puedes ir en la lista? Sí, ya. Oye, a ese amigo que llamó sacó más votos que él. O sea, las circunstancias que muchas veces se dan, ¿no? Oye, le digo, hermano, o sea, al que llamaste tú para invitarlo, sí, sacó más votos que él. Y eso es una de las particularidades respecto, por ejemplo, al voto preferencial, ¿no? Que yo en cierta manera creo que se debe mantener, ¿ah? Por ahí, digamos, es como que un salvavidas, sino que la forma de hacer política a veces te golpea, ¿no? Porque dentro de ese training de tridente que hay para poder avanzar, muchas veces dices, oye, no, estos votos no me suman. Por ejemplo, si el presidente de tu partido va como cabeza de lista al Congreso, como opinión yo siempre le digo, tú que eres candidato número 2, ya, tu voto es 1-2. Tú que eres candidato número 3, 1-3. Tú que eres candidato número 4, 1-4, 1, así. En consecuencia, ese uno va a entrar por la suma de los votos de toda la lista, pero si haces uno separado, dos separados, tres separados, al final nunca llegas a tener, nunca llegas a tener la representatividad que estás buscando lograr, ¿no? Es así el día de hoy, estimados amigos, Ana Cristina, Luis Espino, Mirta Espada, Jorge Ramírez, Manuel, que hemos tenido hoy día la oportunidad de intercambiar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta que realizar, por favor, con el mayor gusto. Doctor, tengo una duda. Dígame. Yo he escuchado atentamente lo que ha comentado usted y en casi todo comparto y estoy de acuerdo. Lo que yo analizo de las palabras que usted tiene, doctor, es que para hacer política es importante el dinero o Así tener a es. alguien que le respalde a uno. Y pienso que ese es uno de los problemas que tienen los congresistas cuando entran. Porque una vez que entran al Congreso, entre comillas, como se dice, se tienen que pagar favores, ¿no? Y ahí es donde de repente no cumplen realmente lo que ellos han prometido cuando han hecho una campaña. Y eso lo vemos en el Congreso, ¿no? Hay algunos que, me parece que, corríjame usted si me equivoco, Arlet Contreras, que entró al Congreso, creo que una semana y cambió de partido o se desligó del partido con el que había ingresado, no creo que a la semana o de que había ingresado ya se retiraba y era independiente, ¿no? Entonces, eso también ve a la población y eso no le gusta, ¿no? Usted hablaba también de lo que era que tienen que participar las personas que están en la universidad, ¿no? Y es cierto lo que usted dice, ¿no?
pero también parece que hay una contradicción ahí, ¿no? Porque el anterior Congreso la gente lo despotricaba, decía que era el peor, ¿no? Que, como usted dice, siempre le daba la contra a lo que hablaba, a lo que dictaba Kuczynski. Y salió este Congreso, entró este nuevo Congreso que se supone que hay gente que no ha participado mucho en política, y también en los medios de comunicación, y que ese es uno de los peores también este Congreso que ha existido. O sea, ni el que tenía experiencia, ni la mayoría que es nuevo, o sea, la población parece que no está muy conforme. Y usted sabe, doctor, que en la población hay bastantes jóvenes últimamente. O sea, la población del Perú es mayormente entre jóvenes y adultos. Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes también, no? Porque ellos que de repente usan la tecnología, que están más que nada con la parte tecnológica, y usted sabe que las redes sociales son full para transmitir información, parece que ellos mismos tampoco no están analizando bien el momento que votan, ¿no? Porque este nuevo Congreso que ha ingresado es prácticamente con voto de la población joven y adulta. Y miren, han sacado leyes que parecen interesantes, ¿no? De la ONP, ¿no? Cosas que parece que favorecen a la población en tiempos de pandemia, pero sin embargo está desprestigiado en estos momentos, también por lo que pasó con Merino, ¿no? Que entró y salió, pues, ¿no? Entonces, me parece que este escenario que estamos viviendo de la política en tiempo de pandemia hace que todos nos replanteemos qué es lo que va a pasar, como usted decía, ¿no? ¿Quién va a salir elegido, ¿no? Y esperemos que el que salga elegido, pues, realmente tome las riendas del Perú y lo conduzca a lo que todos queremos, pues, ¿no? Que prospere como nación, ¿no? Esa sería mi opinión, doctor Johan. A ver, Manuel, interesante lo que mencionas y respecto al tema dinerario, para, digamos, complementar la opinión. Cuando se habla de dinero en la política, eh, no significa que sea malo, tenga que ver con un tema de corrupción, no lo es, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque yendo con el mensaje de Interbank, el tiempo vale más que el dinero, ¿correcto? Porque es dinero, es tu tiempo, tiene un costo, o sea, es la participación como tal. Pero ¿qué sucede? Que el desconocimiento el desconocimiento de aquellos entusiastas que quieren participar a razón, que asumen un compromiso en circunstancias de tener un estipendio dinerario, eso los lleva, digamos, a sentirse cortos. Para poner el ejemplo que mencionaste de Contreras, imagino, no significa que sea así, ¿eh? No puedo precisar aquello que no estoy seguro, imagino de que el partido que lo llevó le quiso poner los asesores, imagino. Entonces, claro, otro asesor que debe tener el hecho, pero ¿por qué no tenga responsabilidad con este partido? Renuncia y en consecuencia ya te vas con nosotros. Quiero suponer que es una posibilidad. Y ahí viene el detalle, que una de las opiniones que yo tengo y la replico siempre es que el Senado debería ser más académico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las leyes rigen nuestro comportamiento en el día a día. Vale decir, aquellos que quieren darle trabajo a la gente, que quieren apoyar a sus amigos, que de buena fuente, ¿eh? Que postulen alcaldes, no que postulen al Congreso. ¿Por qué? Porque tú como alcalde ya pues eres ejecutivo. Va a haber 50 puestos de confianza donde digamos, no significa que lo diga como un tema de una repartija, sino que a razón de evaluar, de saber si tiene pues el perfil, reúne las circunstancias, tiene una idea visionaria respecto a o sea, ahí sí se puede, pero en un despacho congresal hablamos de un espacio netamente técnico, netamente enfocado, eh, decía este extinto familiar, ¿no? El poder pareciera que está entregado para los abogados y los ingenieros y los médicos, ¿no? En ese orden en ese orden de prelación de profesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema legal, abogados. En el tema de construcción, obra, ingenieros, arquitectos. Y y en el tema de salud los médicos, ¿no? Es por eso que los médicos resultan tener mucha aceptación respecto al tema de votación, porque cuando uno va y se hace ver y se hace, o sea, no sé, pues
¿Quién no tiene? Pues, sí, el doctor tal, director de tal hospital, y tiene su participación, ¿no? Pero cuando yo hablo del tema de los académicos, en el sentir de participación respecto al Senado, ¿por qué? Porque, digamos, es como que nos digamos, transportamos de la situación de nuestro buró académico, de nuestra aula, a nuestra carpeta congresal, ¿no? Donde deberíamos, pues, en base a aquellos, pues, investigaciones, levantamiento de información, entendimiento de la percepción de cómo está el mercado laboral, económico, y en base a ello fijar una posición que beneficie a todos, ¿no? Debería ser, no sé, sería lo ideal. Incluso, yo recuerdo, un amigo me refería a lo siguiente, que él cuando se acercó una vez a conversar con mamá, ni fallecido, él decía, ¿no? Oye, pero yo, ya como tengo tanta plata, no pensaba que esto de ser congresista era un problema a lo que me he metido. Yo quería salir en la tele nomás él andaba bien, bien internado, bien a sus lentes, o sea, si notamos él, ¿qué buscaba en realidad? Dinero, no, reconocimiento, o sea, lo que a veces a todo ser humano le busca, ¿no? En el final de su vida puede pasar a ese grado de reconocimiento, de querer, ¿no? Pero, ¿dónde? Debió postular ¿a qué? Al gobierno regional, a ser alcalde de su provincia o de su distrito. Entonces, en ese interín de participación, lo que pasa es que la política todavía, a razón de cierto desconocimiento, como que no nos da la ubicuidad del saber ubicarnos, ¿no? ¿Dónde nos perfilamos mejor? Y es ahora la situación en la que estamos, ¿no? Y respecto al tema del Congreso, respecto al tema del Congreso, que se habla de que este Congreso es peor que el anterior, esperen el Congreso que viene, ¿eh? Y así sucesivamente. Porque eso sí, me lleva a mí el tema de la unicameralidad, no le está haciendo bien a nuestras decisiones. Yo lo digo. El desodorante. Y ¿Desodorante? lo que sí es que la manera como se, entre comillas, venda la noticia, se le haga entender a la población de que es la bicameralidad, digamos, la parte más reflexiva, que sería la que nos lleve a tomar mejores decisiones, sí. Pero hubo ese desencuentro en el referéndum y ahora se plantea volverlo a sacar, ¿no? Pero sí es una necesidad el tema del Senado. Se ve de que países con 2 cámaras han funcionado mejor, económicamente tienen una estabilidad, valga la contradicción, económica y jurídicamente tienen un mejor desenvolvimiento, pero digamos, para roles de control y manejo ejecutivo como que resulta un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque Fujimori en su momento era bastante difícil que él pueda gobernar. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, ese mayor control que ahora evidentemente a razón del presidencialismo se ha visto, digamos, retraído y reflexivo. Si vemos el caso de España, no sé si ustedes vieron como 2 o 3 elecciones para el gobierno, y ahí siendo digamos, los ministros elegidos a razón de un consenso parlamentario, el presidente de gobierno, Sánchez, recuerdo, iba y hacía el planteamiento en el Parlamento y decía, no, pero si yo he ganado la elección, ¿cómo le voy a dar al señor Iglesias la hacienda para manejar? O sea, le puedo dar el Ministerio de Social, el Ministerio, pues, de Vivienda, pero no le voy a dar la hacienda, o sea, no te voy a dar entonces, ¿para qué he ganado, no? Y pasaron 3 elecciones para que pueda consensuar el Parlamento en una administración. Si eso lo lleváramos al Perú, wow, no, sería difícil, ¿no? Por eso, en la medida que vayamos madurando políticamente y haciéndole entender, sobre todo a nuestros conciudadanos, y ello replicado, como en el caso, yo recuerdo mucho los ejemplos que en el doctorado en educación teníamos respecto al comportamiento de los alumnos en la clase, ¿no?
O sea, digamos que tú no podías ejercer cierto grado no sé, pues una llamada de atención, señor, levántese, ¿qué le pasa? No, no, le habló fuerte, está mal. Entonces, esas circunstancias en las cuales vemos que ese, digamos, sentir egoísta que a veces nosotros a razón de ese querer darle todo a los hijos, en realidad estamos dándoles a primero una situación de confort que evita de que le agarre ese cariño de querer participar en política, ¿no? ¿Por qué? Porque la política es más entregar que recibir. Y si vemos hoy en día nuestro mercado mundial ha estado imbuido en un tema de consumismo, o sea, un consumo voraz, donde la gente, el amor al prójimo ha estado venido a menos, y todo ello pues a razón pues de creer de que la realización es un auto, un coche, un buen saco, no sé, por poner un ejemplo. Y en realidad lo que necesitamos es más gente reflexiva, pensante de cara a aquello que podamos tener en lo sucesivo, ¿no? Eso yo dejo, digamos, como mensaje y encantado de haber participado con ustedes. Y veo a Rino también, Rino está participando con nosotros, qué bueno. Así Buenas noches, que, doctor, ¿cómo está? ¿qué tal, Rino? Rino, Antes de que tenemos... termine, quería hacerle una Coménteme, consulta. a ver. Por ejemplo, nosotros los jóvenes que siempre hemos visto los mismos partidos como Acción Popular, ¿no? El partido de Keiko Fujimori, el APRA, Podemos Perú, y ahora vemos que votaron por la vacancia. Bueno, yo estaba en contra de la vacancia, y que ahora son los mismos partidos que van a postular para el siguiente gobierno que se viene, las elecciones del próximo año, y sabiendo también, por ejemplo, que el Partido Morado tampoco es del agrado de una parte de la juventud, porque también está dividido por los sucesos, pues, que son aparte de la política, ¿no? Que también los aspectos sociales influyen mucho, como lo que pasó en el departamento que se incendió y Guzmán corrió, ¿no? Entonces también le jugó en contra. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos en incertidumbre, porque no sabemos por quién vamos a votar. ¿Qué podemos hacer ante este caso, no? De lo descrito por Rino, siendo joven él, hay que, digamos, tomar, déjenme, digamos, darle dos condicionantes, ¿no? Un condicionante para darle la respuesta y otro condicionante mal pensado, diría yo, ¿no? Vean, ¿ah? Cómo describe no por él, sino por lo que se viene. Definitivamente, en la información que venimos recibiendo a diario es que ahora hay un mensaje de que por estos partidos no votes. ¿Qué partido queda del cual no votas? O sea, todos de los que están ahorita no vas a votar. Votarías por el RUNA, que no sabemos quién es, por Restauración Nacional, que no tiene participación, y quién es su candidato presidencial, George Forsyth, joven, es nuevo en política, entre comillas, y de ahí tendrías, ¿qué otra opción? Frente Esperanza de Olivera, no, es clásico, con lo cual si analizamos es que el mensaje es que no sean los mismos, ¿correcto? Sean otros, ¿correcto? Sea nuevo en política, ¿correcto? ¿Quién es? ¿Cuál es el partido? Y ahí, y lo que Rino ha mencionado es cierto. La gente quiere ver no los políticos clásicos. Hay políticos, por ejemplo, que van a salir, que han estado haciendo política, pero como no participando en el Congreso, en consecuencia no han estado expuestos. Pero la población y los jóvenes están buscando aquellos rostros que no se ven en el Congreso. Yo, por ejemplo, siempre me llama y lo sigo, reviso sus videos, sus presentaciones y la manera como debate, por ejemplo, a Mauricio Mole, me parece un excelente parlamentario, pero la gente ya no quiere, o sea, ya no, o sea, digamos, la población percibe al político, o sea, a la política y al político en ella como un premio,
Es como decir, digamos, Rino, ok, Rino, tú saliste elegido congresista, ok, premio. ¿Qué vas a hacer por nosotros? Ok, ya fuiste, ok, chao. El caso de Evo Morales en Bolivia fue un mensaje claro, ¿no? Por más aceptación de la población, por más que la votación, se fue él al referéndum y en el referéndum perdió. O sea que ya no se podía reelegir, miren. ¿Ah? Entonces, en consecuencia, ¿qué hizo? Fue al tribunal, lo que sería el tribunal constitucional en Perú para poder participar. Eso lo llevó, forzó el tema. ¿Y qué pasó? Afuera. Y si eso lo llevamos a lo bien tramado por Putin en Rusia, hasta llegar a lograr hacer la modificación y tener los mayores controles que hizo, ¿no? Tomó el poder, no procesó a Yeltsin para nada, luego de estando en el poder, hizo una reforma, participó, de ahí a Mendeleev lo subió, él bajó, y de ahí subió, y ahora hasta que él pueda, ¿no? Entonces, vean cómo hoy en día los jóvenes perciben de que nuestra política busca rostros nuevos adicional a ello, de que ya pues hay un cambio generacional, ¿eh? Particularmente, por ejemplo, en el caso de mío, ya hablamos de sobre 40. O sea, participar, hacer un activismo político, sí, en la que viene definitivamente, ya lo hice como regidor, una bonita experiencia. Se viene una elección municipal, puede ser una participación, indistintamente el lugar o la situación, o la circunscripción donde se pueda participar, o en un Senado que parece que podría haber, pero por la edad no se podría. Entonces, en consecuencia, se vienen dos posibles participaciones, en la municipal que se viene o en la congresal del tiempo que se viene. Pero ya como consecuencia de un recambio para una participación, ¿eh? Vean, ¿eh? Ese es el detalle que hay que tener también, en cuenta, ¿no? Porque también dentro de este activismo profesional para los que ejercemos el derecho, digamos, hay pues estamentos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entes autónomos donde uno también podría participar de forma gremial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentarle a nuestro amigo Rino respecto a lo que los jóvenes son la voz de este momento, ¿no? Y por ejemplo, a Beto Ortiz se le estaba dando cierto golpe respecto a qué participación habría, qué de los jóvenes que han sido engañados. Yo no diría que han sido engañados, yo diría que son entusiastas. ¿Por qué? Porque ellos de mutuo propio han salido y han marchado. ¿Para qué? Para decir a nuestros líderes políticos, ¿sabes qué? Vamos a participar y esa participación que efectivamente se da en las calles a razón de la pandemia, se puede dar ya en lo sucesivo. Yo estoy seguro de que de esa marcha que ha habido a nivel nacional, de ahí va a salir, no sé, pues unos 15, 20 futuros congresistas o alcaldes de las siguientes elecciones que vienen, ¿no? Y eso motiva ¿para qué? Para que evidentemente aquellos que no estamos participando, efectivamente lo hagamos de la mejor manera y no le tengamos miedo a perder nuestro estadio de confort, ¿no? Eso es lo que yo les puedo opinar respecto a cómo estamos en este escenario. Me gustaría escuchar, previo a terminar, a nuestro amigo Pedro Quiroz Alemán. ¿Me escucha? Sí, Johan, ¿cómo estás? Dime. Pedro, me encantaría saber tu opinión de cara a qué escenario político ves el 2021. Bueno, la verdad que el escenario ahorita, el panorama no está muy bien definido, ¿no? Pero se supone que va a ganar una lista que va a ser independiente, ¿no? Las encuestas, sin embargo, ahorita me parece, al señor Forsyth como uno de los favoritos, ¿no? Pero aún estamos
a 5 meses, ¿no? De la elección. Ciertamente, ciertamente, ¿no? Eso, digamos que la población, a razón de nosotros, de lo que venimos comentando en este momento, nos damos cuenta de que efectivamente por parte de la población hay ¿cuál es el término? Este rechazo a que sean las mismas personalidades las que sigan en este rol político. O sea, eso sí está clarísimo, ¿no? Bueno, Claro. amigos, agradecerles el día de hoy la oportunidad de haber platicado con ustedes. Queda María del Rosario, me hubiese gustado escucharte. Sé que vamos a estar en una otra oportunidad. Hace 2 o 3 días tuve la ocasión de conversar con Wilfredo Tenorio. Me invitó y estoy llano a participar con ustedes, dar su opinión. Me hizo una breve descripción de cómo el FREPAP viene desarrollando sus actividades y es algo que hay que seguir como ejemplo. ¿Ah? Eso es algo que también nos tiene que marcar a nosotros en política, ¿no? Por ejemplo, el FREPAP ha llevado si bien es cierto en la decisión, y yo se lo dije ese día a Wilfredo, en la decisión de la vacancia, digamos, políticamente correcto no fue, pero eso no le ha quitado la convicción, ¿no? De que una persona que hace política no tiene que estar manchada de o de algún vínculo de algo, no. Tiene que estar pues incólume, ¿no? Y ahí hay un detalle a tener en cuenta, por ejemplo, respecto a Belaúnde, ¿no? Belaúnde se cuidaba mucho de eso, mucho. Y que muchos por ahí en sus historias, en la historia que reflejan de su día a día de él, digamos, se supo bien manejar, ¿no? Y eso es que hay que tener en cuenta en nuestra política. Creo que por ahí hay un dicho, ¿no? La mujer del César no basta serlo, sino también parecerlo. Entonces, con lo cual no significa de que vivamos en un mundo paralelo, no. En el caso del FREPAP, su activismo es fuerte. Y yo veo que Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en la elección a las municipales que viene, esas 2 municipalidades serán del FREPAP. No me equivoco. Lo veo muy cerca, estoy por ahí, tengo una prima que participa con ellos y llama mucho la atención de la manera como se organizan, ¿no? Algo para tener en cuenta nosotros y estar inmersos en esta actividad. Así que, señores, agradecerles a todos el día de hoy el haber tenido la oportunidad de compartir, de charlar un poco. Yo quedo presto a que en una futura invitación la Escuela de Posgrado Sofía, a través del doctor Willy Ramírez Chavarri, con quien tenemos la oportunidad de hacer actividades en común. Y miren, esto se dio en la pandemia a razón de que este sistema ha llegado para quedarse y nosotros encantados de poder vertir conocimiento, intercambiar opiniones y evidentemente desde ya estamos partiendo con ese granito de arena que es lo que nos genera ese cambio que tanto queremos. Muchas gracias a todos ustedes el día de hoy y nos estamos volviendo a encontrar en otra oportunidad. Y también invitarlo, creo que mañana tenemos a Pedro, y también invitarlo a Manuel Gilberto para que nos cuente sus experiencias a través de esta plataforma de Sofía, las experiencias que bien referías, que muy pocos conocen, muy pocos conocen de cómo es que se da el día a día de los alumnos del colegio secundario en clase. Eso es algo que se debe dar a conocer. ¿Para qué? Para que nuestra población entienda de cómo estamos llevando nuestra educación el día de hoy. Muchas gracias nuevamente y estamos en comunicación a través de nuestra plataforma Sofía Escuela de Posgrado y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias a todos ustedes. Chao.